Nuevamente muy buenos días para todos los que nos acompañan de forma presencial y virtual. El Metro de Medellín les da esta bienvenida a todos los que han estado interesados en este proceso de la contratación de la interventoría del Metro de la 80. ¿Cómo va a ser la dinámica de las preguntas? Que es importante que ustedes la conozcan. A la entrada les entregaron una hoja en la cual ustedes, en la medida que se va a ir dando la charla informativa, pues ustedes pueden ir, los que tienen la hoja presencial, pueden ir anotando su pregunta respectiva y en la medida que tengan las preguntas listas no tienen que esperar hasta el final para entregarlas, sino que pueden ir levantando la mano. Van a ver varias personas del equipo recogiendo las preguntas. Los que están de forma virtual también pues tienen un formulario, tienen un código QR que estará en la presentación y desde allí podrán ir registrando la pregunta que tengan al respecto. Y luego haremos un break al finalizar la presentación en la cual recopilaremos las preguntas y estaremos analizando cuáles pueden darse que se contesten aquí en esta reunión o que de alguna forma ya desde la plataforma del proceso estarán dando respuestas. Entonces, ya con esta bienvenida le doy paso a Betsy Vera, nuestra compañera de riesgos y seguridad en el trabajo, que les dará unas recomendaciones importantes con respecto a esta visita informativa. Muchas gracias, Alex. Muy buenos días para todos. Es importante que tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad mientras que estemos en la reunión, acá en el auditorio. En el auditorio no debemos de consumir alimentos. Y si alguna persona, aunque ya la legislación nos dio pues carta libre para no usar el tapabocas, pero si alguna persona tiene signos y síntomas asociados al COVID, sí, por favor, lo debe usar. En la parte, aquí en la salida al lado derecho, tenemos las instalaciones sanitarias para que el que desee hacer una desinfección de manos con tranquilidad lo pueda hacer. Si se llegara a presentar una situación de emergencia, ¿qué debemos de hacer? Vamos a esperar que nos den una señal de alarma. Esta alarma sonará y debemos de iniciar la evacuación. La evacuación se hace por las dos puertas que tenemos acá al lado derecho, nos desplazamos hacia la portería y ahí nos vamos a quedar. Vamos a hacer una evacuación con responsabilidad, con calma. Por ningún motivo nos debemos de devolver una vez se inicie la evacuación y vamos a esperar en la portería a que nos den la orden para de nuevo ingresar al auditorio, con el ánimo de tener y asegurar el área, que ninguno de ustedes tengamos problema a nivel de nuestra integridad. Muchas gracias. Gracias, Betsy. Bueno, y continuando con la agenda, vamos a escuchar las palabras de nuestra profesional del área legal, Catalina Martínez, que también nos hará unas anotaciones importantes. Buenos días. Unas precisiones adicionales sobre esta reunión informativa. Lo primero es que el objetivo de esta reunión es ampliarles las explicaciones sobre el proceso de selección, el proyecto y los documentos contractuales, pero de ninguna manera es un requisito habilitante o de participación al proceso y tampoco es obligatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes no hayan participado en la reunión, de todas maneras podrán participar en el presentar oferta si así lo consideran. Igualmente que no es el único escenario para hacer consultas, ¿cierto? Entonces es importante que tengan claro que adicionalmente a este espacio que hoy se brinda, pueden seguir formulando las consultas que consideren pertinentes a través de la plataforma AdPros hasta la fecha establecida por la empresa, que en este momento es hasta el 10 de junio. Y la empresa irá dando respuesta periódicamente a esas preguntas que se formulen. Entonces, para que tengan la tranquilidad pues, de que este no es el único espacio. Y también complementando el tema de la metodología, como lo explicaba el compañero John Alexander, las preguntas se deben formular por escrito, no va a haber espacio para intervenciones verbales y se dará respuesta pues, a las que consideremos es posible dar respuesta hoy mismo en este espacio. Las que no se contesten hoy se contestarán a través de la plataforma AdPros en los días siguientes. Gracias. Gracias, Catalina. Y ahora vamos a ver un video introductorio del proyecto antes de empezar ya formalmente con la presentación.
Definitivamente es calidad de vida, es ahorrar tiempo, accesibilidad. Te invitamos a un viaje, hoy imaginario, que muy pronto será realidad. Solo debes llevar alegría, la mejor disposición y confianza. Empecemos en la Estación Caribe, pasemos a Córdoba, sigamos a Pilarica, luego a Ciudadela Educativa. Vamos ahora a San Germán, pasemos por Colombia, Floresta, San Juan, Villa de Aburrá. Sigamos a La Palma, ahora a San Bernardo. Luego pasemos a Loma de los Bernal, sigamos a La Mota. Continuemos el viaje a Cristo Rey, luego a Guayabal, después pasemos a Apolo y terminemos en Aguacatala. Ese metro del 80 me parece una berraquera. Va a mejorar la movilidad de la ciudad, de esta comuna, la parte económica, la parte comercial, la parte turística. Con el metro de la 80, los brazos de la red metro se extienden a 7 comunas de la zona occidental de la ciudad: Castilla, Robledo, Laureles, La América, San Javier, Guayabal y Belén, beneficiando a cerca de 1 millón de habitantes. Más sonrisas, miradas y nuevos amigos para vivir la cultura metro y aportarle a la sostenibilidad de la ciudad. Ahora vamos a ver un video con respecto al uso de nuestra plataforma del proceso de contratación Atpros Suplos, en la cual nuestra compañera Juliana va a darles paso para que conozcan la plataforma que lleva el proceso y cuál es la forma tanto de inscripción de proveedores como también de todo el proceso de RFQ, que es con el cual se sube el proceso de oferta del proceso de contratación. Para registrarse como proveedores del Metro de Medellín, vamos a ingresar a la página metrodemedellin.gov.co. Vamos a entrar a proveedores y contratistas y nos va a salir este mensaje, donde dice que si deseamos registrarnos en la base de proveedores. Aquí le vamos a dar que sí. Una vez le dan que sí, los va a llevar a la página de Suplos. Entonces, para las empresas que no se han registrado, le van a dar clic en el botón registrar. Es aquí donde van a colocar su nombre o razón social, su país, el tipo de persona, van a seleccionarlo, si es natural, jurídica o extranjera. Si es jurídica, van a colocar el NID de su empresa, si es natural, en la cédula de ciudadanía, un teléfono, contacto y el email. Importantísimo el email, porque el email va a ser el usuario con el cual ustedes van a ingresar a la plataforma. Para las empresas que ya están registradas pero no recuerdan cuál es su usuario para ingresar a la plataforma, vamos a darle clic en el botón recuperar, generar contraseña, van a colocar su correo electrónico y le dan recuperar. Y a ese correo les va a llegar una contraseña temporal para que puedan ingresar a la plataforma. Para aquellos que me han dicho como, no, Gina, es que ni siquiera recuerdo cuál es mi usuario, entonces les brindamos la mesa de ayuda de Suplos. Nos pueden contactar a nuestro PBX en Bogotá al 4898-100. Aquí estamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 a 2. Si nos quieren escribir, les podemos mandar un correíto a proveedores6@suplos.com y ahí nos escriben el NID de su empresa, adjuntan el RUT y nos piden como, por favor, me recuerdan cuál es el usuario que yo tengo registrado en la plataforma y con mucho gusto les colaboramos. Entonces, una vez ya cuentan con su usuario, ya cuentan con su contraseña, ¿qué más pueden encontrar aquí? Para aquellos que me han preguntado por la política de tratamiento de datos del Metro de Medellín, aquí le pueden dar un clic y la pueden descargar y leerla. Aceptamos términos y condiciones y le vamos a dar ingresar. Una vez ingresen, este es su panel de bienvenida. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Importante, aquí tenemos un chat de soporte. Entonces, una vez ustedes ingresen y tengan alguna inquietud, también nos pueden escribir por medio de este chat. ¿Sí? Cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan, en este chat nos la pueden realizar. Y estamos aquí también de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y los sábados de 8 a 2. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Importantísimo, ver su estado de la información. Entonces, tienen que mirar Metro de Medellín, que no se encuentren en este estado de sin validación, ¿sí? En ese momento que ustedes vean que sin validación,
es cuando vamos a entrar al módulo Mi Empresa Registro. ¿Listo? ¿Qué encontramos aquí? Pues vamos a encontrar, ya tienen cargado el logo de su empresa, el nombre, el NID, los compañeros de trabajo que también tienen usuarios para ingresar a la plataforma, ¿sí? ¿Y qué significa estos semicírculos? Entonces, estos semicírculos significa que si está en verde con un 100, quiere decir que su información está cargada completamente y actualizada. Pero si está en un color naranja, quiere decir que tiene información cargada, pero esta se encuentra desactualizada. Entonces, vamos a ingresar a actualizar la información o en caso tal, si están ingresando por primera vez, vamos a ir llenando toda la información. Entonces, entramos a empresa y para los que ya están registrados van a encontrar ya la información que tienen registrada. Entonces, si cambiaron, no sé, una dirección, un teléfono, si cambiaron la razón social, simplemente es darle clic en el botón editar mi empresa y es aquí donde van a empezar a realizar los cambios. Como se pueden dar cuenta, muchos de los campos que tenemos en la plataforma los pueden ir son seleccionados, entonces es muy fácil de utilizar. Colocar su departamento, la ciudad, su dirección, un teléfono de contacto, quiénes son los representantes legales, el principal, si tiene suplente, pues colocar el suplente. Importante, el correo electrónico empresarial, revisar que coloquen el que esté actualizado, el que estén revisando, ¿sí? Y opcional, si tienen una página web o el logo de la empresa y el brochure, lo pueden cargar. Importante, siempre van a encontrar el botoncito de guardar. Me preguntan mucho como, Gina, ¿tengo que llenar toda la información el mismo día? No, no, señor. Usted puede llenar el día de hoy esta información y si más tarde tiene más documentos que cargar, pues lo puede hacer sin ningún inconveniente. El certificado de asistencia y representación legal, pues ya ustedes saben que es la Cámara de Comercio. Ustedes saben que hasta el 31 de marzo hay plazo para renovar la matrícula mercantil. Entonces, Gina, yo tengo cargada mi Cámara de Comercio. Entonces, sí, perfecto. Si ya renovaste tu matrícula mercantil, los invitamos a que ingresen y actualicen su Cámara de Comercio. Entonces, la cargan aquí y recuerden siempre darle guardar. Lo mismo vamos a hacer con el root. Entran a su página de la DIAN, descargan su root y lo adjuntan aquí. Las partes relacionadas, entonces me han preguntado, Gina, ¿pero qué son las partes relacionadas? Entonces son los accionistas de mi empresa. Entonces hay que diligenciar esta información y también adjuntamos el certificado. ¿Listo? Luego seguimos con los contactos. En contactos, a veces me preguntan, Gina, es que nosotros tenemos en la empresa 5 personas del área comercial. Entonces no hay ningún inconveniente. La plataforma acepta N cantidad de contactos porque ustedes quieran relacionar. Que es importante aquí, que siempre les digo, un número de teléfono, ¿sí? Sugerencia, un número de celular para poderlos contactar de una forma más rápida. Y mirar que el correo electrónico efectivamente sea el de la persona del área comercial. Sedes. No, es que Gina, yo no tengo sedes. Ah, bueno, no hay ningún inconveniente, no la llenas. Pero si tienen alguna sede, colocar es el nombre, en qué país está esa sede, el departamento, ciudad, el correo electrónico con el cual nos podamos contactar con esa sede, un teléfono y una dirección. ¿Listo? En actividades económicas, entonces, es que, oye Gina, mira, es que yo hago interventoría, yo hago construcción, yo hago mantenimiento, perfecto. Todas esas actividades las podemos aquí seleccionar sin ningún inconveniente. Recuerden, las actividades no son el código SIU, son las actividades que su empresa realiza. En información bancaria, vuelvo y les recuerdo, si se está registrando una persona jurídica, el certificado debe estar a nombre de esa persona jurídica. Si se registra una persona natural, pues debe estar a nombre de esa persona natural. ¿Por qué lo digo? Porque a veces se está registrando una persona jurídica y están cargando el certificado bancario de su representante legal. Eso no lo aceptamos, entonces lo que va a pasar es que nos va a tocar rechazárselo y pedirles el nuevo certificado. En información tributaria es muy fácil. Ustedes con su RUT en la mano empiezan a llenar esta información. Entonces, a marcar sus responsabilidades tributarias. Si
tienen un régimen tributario especial. Aquí miren, aquí sí van a colocar las actividades del código SIU que les aparece en su RUT. Seleccionar el tamaño de su empresa, adjuntar el certificado que también está aquí, lo pueden descargar, llenarlo y lo adjuntan nuevamente. Y sus estados financieros. Luego pasamos a la información técnica. Entonces, en experiencia, entonces esa empresa que me dijo que hacía interventoría, que hacía construcción, que hacía mantenimiento, es aquí donde va a demostrar que tiene experiencia en todas esas actividades. Entonces pueden cargar un certificado que su cliente les dio informando que prestaron X servicio, pueden cargar una orden de compra, ¿sí? Esos son los documentos que ustedes aquí van a cargar en experiencia. En certificaciones, entonces, uy Gina, yo estoy certificado como OEA, tengo la ISO 45000, la 14000, todo eso lo juntamos aquí. O soy un representante exclusivo de X marca, soy un distribuidor autorizado, esa información es aquí en certificaciones donde ustedes la van a juntar. Luego sigue la información financiera. Recuerden que tenemos plazo hasta el 30 de junio para cargar los estados financieros del año 2021. Entonces, simplemente le damos clic en agregar. No me vayan a borrar los estados financieros que ya tienen cargados de los años anteriores, sino que van a agregar el del 2021. Entonces, seleccionan aquí el año y empiezan a llenar la información que aquí les piden. ¿Listo? En HSE, muy fácil. Llaman a su ARL y les dicen que necesitan un certificado donde informen que están afiliados a su ARL y aquí lo van a cargar en esta sección de HSE. Por último, y no menos importante, vamos a entrar a información adicional y le vamos a dar clic en esta cajita que dice Metro de Medellín. Facilito, hay nada más unas preguntas. Que si realiza transacciones en moneda extranjera, ustedes marcan sí, no. Si cuenta con certificado OEA, marcan sí, no. Y estas otras preguntas. Y siempre le vamos a dar, pues si es por primera vez, le van a dar guardar. Y si ya están registrados, le vamos a dar actualizar. Entonces, una vez ya cargaron toda su información o la actualizaron, ahí sí le vamos a dar en este botoncito que dice validación completa. Y es en ese momento que ustedes le dan un clic ahí, nos llega a nosotros una alerta para que entremos a validar que su información haya quedado actualizada, que esté completa, que esté legible y de esa forma nosotros podamos aprobar su registro. Entonces, les recuerdo nuestro chat de soporte, cualquier pregunta que ustedes tengan, estamos prestos para colaborar. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día. Bueno, buenos días. A continuación y de acuerdo al video que acabamos de ver sobre cómo hacer el registro en la plataforma de Supros para poder presentarnos el proceso, les voy a mostrar cómo podemos presentar la oferta. Hago la salvedad de que el proceso que les voy a mostrar es de prueba, no corresponde exactamente al proceso el que nos vamos o el que tenemos publicado en este momento. Listo, gracias. Entonces, una vez ingresemos a la plataforma, después de haber hecho registro, ponemos usuario y contraseña, ingresamos a la plataforma de Suplos y esta es la vista inicial que vamos a tener. Entonces, ¿por dónde vamos a presentar la oferta? Vamos a ingresar en este link que dice participación en procesos y vamos a encontrar 3 cajitas: estudios de mercado, eventos competitivos públicos y invitaciones de oferta. Para este caso, este proceso, vamos a ingresar por la segunda cajita que dice eventos competitivos públicos. Acá nos va a salir el listado de los procesos que la empresa Metro de Medellín tiene publicados o que ha publicado y vamos a buscar con el código el proceso al que nos vamos a presentar. Como les hago la salvedad, esto es un módulo de pruebas, entonces no corresponde exactamente al proceso. Vamos a acceder. Por acá, en esta manito que dice acceder, entramos al proceso y el sistema va a empezar a mostrarnos la información correspondiente a esta. Entonces, acá vamos a tener, en la primera vista nos va a mostrar
la información general del proceso, el objeto, la descripción, la empresa y el responsable de la oferta, y vamos a continuar. Damos siguiente y el sistema nos va a mostrar el cronograma del proceso, cuál es la fecha de inicio con su hora y la fecha de cierre con la hora. Tener muy presente que si no enviamos la oferta antes de esta fecha y hora de cierre, el sistema no lo va a permitir hacer posteriormente. Le damos siguiente y acá vamos a encontrar los documentos que están montados para el proceso, donde podemos descargarlos para consultar. Procedemos y le damos siguiente. Si tenemos visita de hora, acá nos va a mostrar el cronograma, fecha, hora, etcétera, con quién se inscribe. Le damos siguiente y vamos a encontrar formularios que debemos diligenciar si así se requiere. Los descargamos y por último vamos a encontrar entonces la forma o el módulo donde vamos a presentar nuestros documentos con la oferta. Hay una salvedad y es que dice que el documento que desea adjuntar no debe tener un peso superior a 25 megas. Se permite, la plataforma ahora lo permite para 100, pero debe tener muy buena conexión a internet. Y súper importante que si vamos a cargar varios archivos en un solo ítem, debemos hacerlo a través de una carpeta comprimida de zip. No podemos cargar varios documentos en un solo ítem. ¿Listo? Entonces acá el sistema nos va a empezar a mostrar los documentos o las respuestas que debemos dar, los entregables, y vamos a ir cargando uno por uno cada uno de los ítems. Acá entonces, como es de prueba, pues no tengo la forma de cargarlos, pero acá la plataforma les empezaría a abrir la opción, habilitar para cargar cada uno de los documentos. Y una vez hayamos cargado estos documentos, entonces le debemos decir enviar. Nos va a aparecer un botoncito que dice enviar ofertas. Eso es súper importante porque muchas veces diligencian toda la documentación, pero no le dan al botoncito enviar. Eso es súper importante. Y para que estén seguros de que han enviado su oferta, esto lo pueden ver nuevamente. El sistema acá les va a mostrar si la participación, si ya enviaste el proceso y te va a decir proceso enviado correctamente. Ya, muchas gracias. Gracias, Juliana. Ahora, para ver ya el último video, está relacionado con el acceso al cuarto de datos del proyecto. Bueno, el audio va a ser en vivo y en directo, entonces, Ana, dale. Muchas gracias. A continuación, el video les da indicaciones de cómo ingresar al cuarto de datos. Recordemos que el cuarto de datos es un repositorio donde se almacena información que es exclusivamente de referencia y no es vinculante al proceso al que estamos realizando para la interventoría. Lo primero que debemos de ingresar es a la página del Metro de la 80 a través de www.metrodemedellin.gov.co/Metro de la 80. Esta información también ha sido publicada en el proceso, lo van a encontrar en el instructivo. Le podemos adelantar un poquito para poder... Exacto, entonces esta es la página del Metro de la 80, es una subpágina del Metro de Medellín. Y van a encontrar, como pueden ver en la parte inferior derecha, para ustedes van a encontrar un acceso que dice cuarto de datos. Una opción pequeña, no sé si la alcanzan a ver en la parte inferior, donde está la foto que ven en la parte de abajo, ahí dice cuarto de datos. Al darle clic, él les va a pedir que por favor acepten las condiciones del ingreso del cuarto de datos. Entre ellas, lo que le acabo de informar, que es información de referencia, no debe considerarse en ningún momento información vinculante. Para poder continuar, dándole clic en sí, usted está aceptando esta condición y les va a pedir a continuación que llenemos un formulario con la información de la empresa. Les va a pedir el nombre de la empresa, el representante, NID, información que normalmente también con la información en AdPros le solicitan. Al diligenciar esto, se le enviará a un equipo que está recibiendo esta información para darle el acceso con la cuenta de correo que usted suministre en este formulario.
Vía correo electrónico se les informará se les manda un instructivo, se les enviará un instructivo y se les indicará cómo acceder a la carpeta. Con esta información, lo primero que les va a encontrar cuando ya le demos el acceso es la declaración de responsabilidad del cuarto de datos. Esta es muy importante leerla para que comprendamos las condiciones en que estamos consultando la información. Aquí van a encontrar la información tanto que es de referencia para el contrato de interventoría como es para el contrato principal. Muchas gracias. Gracias, Ana. Ahora sí, entonces vamos a proceder ya a entrar en materia con respecto ya al contenido de la presentación del proceso. Entonces, podemos iniciar con la presentación. Antes de esto, vamos aquí a dar una anotación importante que nos va a dar el equipo estructurador legal y financiero antes de dar paso al contenido. Buenos días para todos. Simplemente un pequeño disclaimer. Esta presentación tiene carácter informativo. Los documentos oficiales y la información oficial será la que conste en la plataforma. Igualmente, las respuestas y modificaciones serán aquellas que conste. Esta reunión no se puede entender como la posición oficial del Metro, ni ningún tipo de asesoría a ustedes por parte del Metro ni sus asesores. Gracias. Gracias, Álvaro. Entonces vamos a proceder a mostrarles cuál es el contenido de la presentación. Vamos a iniciar con unos antecedentes, luego pasaremos ya a hablar ya propiamente del contrato de interventoría con el objeto y alcance del contrato, la modalidad de contractual, el presupuesto oficial y las etapas del contrato, lo que es la retribución y la forma de pago del contrato, los mecanismos de resolución de controversias, la asignación de riesgos, las garantías y seguros. Luego tendremos un tercer bloque del proceso ya de selección con las condiciones habilitantes y los requisitos de evaluación. Y por último ya estaremos tratando el cronograma y proceso de selección. Siguiente, por favor. Para iniciar con los antecedentes, vamos a hablar de varios hitos importantes del proyecto del Metro Ligero de la 80, asociados al primer hito, digamos que parte de los estudios iniciales, que son los estudios técnicos de detalle que inicia el municipio de Medellín y que los ejecuta el Metro de Medellín entre los años 2010 y 2012. Luego el segundo hito está asociado a la actualización de estos diseños iniciales en estudios fase 2 que se hicieron en el año 2016 y 2017. El tercer hito tiene que ver con el aval del Gobierno Nacional a partir del aval técnico que da el Ministerio de Transporte y el aval fiscal del Ministerio de Hacienda en marzo del 2020, lo que permite tener una cofinanciación del proyecto para su ejecución. Pasamos al cuarto hito, que tiene que ver con el COMPES, que es el documento 4003 de 2020, que hace la declaratoria de proyecto estratégico por parte de la Nación. Y pasamos al hito 5, que tiene que ver ya con las aprobaciones de las vigencias futuras a través de los CONFIS y CONFIS en octubre del año 2020. El hito número 6, asociado al convenio de cofinanciación, que se firma el 30 de noviembre del año 2020. Y pasamos al punto 7, que ya la estructuración en relación a la operación de crédito y a la estructuración técnica adelantada por Metro de Medellín. Siguiente. Esto ya parte del equipo estructurador legal y financiero, la FDN que nos acompaña, va a proceder entonces a continuar con el resto de la presentación. Listo, buenos días a todos. Mi nombre es María Andrea Camacho. Estamos acompañando a la empresa Metro en la estructuración legal y financiera, tanto del contrato principal como del contrato de interventoría. Entonces hoy les vamos a contar un poco las particularidades de este contrato de interventoría y el proceso de selección. Bueno, en primera medida, el objeto y alcance de este contrato pues, es realizar la interventoría integral de las obligaciones que tiene el contratista del contrato principal.
digamos, a grandes rasgos, el rol del interventor pues es el control y vigilancia de todos los aspectos relacionados con el contrato principal, en temas técnicos, administrativos, financieros, contables, sociales, ambientales, de riesgos, seguridad y salud en el trabajo. También, pues, obviamente hacer los análisis, las revisiones y emitir conceptos respecto a todos los aspectos relacionados con el contrato principal. Esto es muy importante, este punto de la medición de los acuerdos de niveles de servicio, pues dadas las particularidades del contrato principal, en donde el cumplimiento de estos indicadores en el contrato principal y también en el contrato de interventoría juega un rol muy importante y está relacionado directamente con la retribución del contratista. La definición, obviamente, de las acciones necesarias para que se logren los objetivos del contrato principal y la ejecución adecuada del proyecto, y el seguimiento al comportamiento de los riesgos, tanto del contrato principal como del contrato de interventoría, y hacer las alertas tempranas pues a la empresa Metro para pues hacer la revisión y pues alertar sobre la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. El plazo del contrato, esto es importante, el plazo del contrato pues es el plazo que transcurra desde el momento de la firma del acta de inicio del contrato de interventoría hasta la liquidación del contrato principal. Entonces, pues en este caso es muy importante tener claro que el interventor debe acompañar a la empresa Metro hasta la liquidación de este contrato principal. En este sentido, el plazo de las diferentes etapas del contrato principal, el plazo estimado de estas etapas, pues es importante que lo tengan muy en cuenta. 12 meses la etapa de preconstrucción, 48 meses la etapa de construcción, pruebas, certificaciones y puesta en marcha 6 meses, y la etapa de garantía de nivel de servicio los 12 últimos meses. Por supuesto, como les mencioné anteriormente, pues el interventor va hasta el acta de liquidación. A este plazo se le debe sumar el plazo de la liquidación del contrato principal. El presupuesto oficial. El presupuesto oficial está estimado en 146.058 millones de pesos, IVA incluido. Y aquí es importante que tanto el presupuesto oficial como la oferta que ustedes preparen va a estar afectado o va a tener una composición por etapa del contrato principal relacionada con estos porcentajes que ven en pantalla. Entonces, la retribución de cada una de las etapas va a tener un monto fijo, es decir, su oferta va a estar multiplicada por cada uno de esos porcentajes, y ese será el valor máximo de retribución durante la correspondiente etapa. Entonces, pues la etapa de preconstrucción el 15%, la etapa de construcción 62%, 8% la etapa de pruebas y la garantía de nivel de servicio 15%. Por supuesto, pues este presupuesto oficial está respaldado por las certificaciones presupuestales correspondientes y debidamente aprobadas por el COMPIS. La forma de retribución de este contrato, pues como les mencioné anteriormente, está relacionada con las etapas del contrato principal y tiene un componente fijo y un componente variable. Entonces, pues lo que se busca un poco es acá incentivar o que la retribución del interventor esté de cierta manera o en una proporción relacionada con el avance del contrato principal. Entonces, pues la retribución mensual en cada una de las etapas estará compuesta por el componente fijo, que ya voy a explicar, el componente variable. Se harán las deducciones correspondientes por incumplimientos de niveles de servicio que se pacten en el contrato, y pues dado que los componentes fijo y variable pues están expresados inicialmente en pesos del mes de referencia o en pesos constantes, pues hará la actualización correspondiente por IPC al mes del pago. Entonces vamos a ir como explicando, sí, yo creo que es mejor con esto, los diferentes componentes de la fórmula, y voy a tratar de ser como más conceptual que
¿Cuál es el puntero? Ah, no, pues gracias. Me va a parar. Entonces, el componente fijo de la retribución, pues va a estar conformado por el valor total de la etapa, es decir, la oferta que ustedes presentan multiplicada por el correspondiente porcentaje que les acabo de mostrar de esa etapa, va a estar multiplicado o afectado por un porcentaje F que es el 85%, es decir, dentro del componente fijo van a recibir el 85% de la retribución de esa etapa, y también va a estar afectado por un factor binario que puede ser 0 o 15, dependiendo 0, o sea, tendrían la retribución completa en caso que la duración de la etapa corresponda al plazo estimado del contrato principal, es decir, tenemos estimado que la etapa de construcción del contrato principal dura 12 meses. Si efectivamente este M está entre 0 y 12, o sea, el contrato principal va a tiempo, pues ustedes reciben la retribución completa. Si no, si ya estamos ejecutando unos sobreplazos, pues tendría una deducción del 15%. En la parte del valor mensual variable, pues simplemente no se asusten con esta fórmula, simplemente como en el componente fijo se libera el 85% de la retribución, aquí se va a liberar el 15% restante. Por eso al final de la fórmula está afectado por 1 menos el F. Este es 1 menos 85%, pues vamos a ir liberando el valor restante de esa retribución. Este valor inicial es simplemente el valor de la oferta que ustedes hicieron, pero se va a ir afectando por el avance de la obra del contrato principal. Simplemente esta es la suma ponderada de cuánto va el avance tanto del componente A como el componente B del contrato principal. El componente A del contrato principal es la obra civil y el componente B es la parte de material rodante. Entonces, pues simplemente esta fórmula lo que busca es ir liberando la retribución del interventor en la medida que se va avanzando con el contrato principal. Y digamos, una aclaración que me faltó hacer es estas fórmulas o esta forma de retribución aplica para la etapa de preconstrucción, la etapa de construcción y la etapa de pruebas. La última etapa, que es la etapa de garantía de nivel de servicio, pues va a tener una fórmula muy similar, pero que no va a estar afectada pues por el avance de la obra, porque ahí ya hemos terminado. Entonces, pues simplemente es el valor que se ofertó afectado por el porcentaje correspondiente a la garantía de nivel de servicio, que es 12%, dividido el número de meses de esta etapa, que es 12 meses, y afectado por el factor binario de duración de la etapa. 0 en caso que no haya sobreplazos, 15% en caso que sí existan sobreplazos. Aquí doy paso a Duranio Osorio, que es nuestro asesor legal, para que explique un poco los mecanismos de solución de controversias y la parte de riesgos del contrato. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Álvaro Gasca, socio de Duranio Osorio, abogados estructuradores legales, tanto el proceso principal como el de interventoría. Entonces, hemos diseñado una matriz de mecanismos de solución de controversias para este contrato que tiene 3 distintos momentos o mecanismos en caso de que se presentara alguna controversia entre las partes y que parten de un principio muy importante para efectos de esta ejecución, y es la celeridad en que se resuelva cualquier controversia. Siempre buscamos darle continuidad al proyecto, continuidad a las labores de interventoría, y por ende generamos mecanismos que, si bien son seguros para ambas partes, son
jurídicamente vinculantes, pues permiten que el proyecto avance de manera correcta. Tendremos siempre la negociación directa como principal mecanismo, es decir, que las partes se sienten y a la luz del texto del contrato y de las condiciones que afecten su ejecución puedan tomar decisiones de común acuerdo. Si ello no fuese posible, entonces tenemos dos mecanismos adicionales, como es la amigable composición y eventualmente un arbitraje. ¿Qué tenemos, digamos, positivo y por qué trabajar desde mecanismos alternativos de solución de controversias? Tenemos seguridad en la toma de decisiones, celeridad en la toma de decisiones y un conocimiento y especialidad de los miembros de dichos paneles para resolver cualquier controversia que se pueda presentar. Y esto es muy importante, por eso, especialmente en lo que nos referimos al amigable componedor, lo hacemos permanente. Esa es una figura que se ha venido utilizando en Colombia en los proyectos para sus contratos principales y que traemos para el contrato de interventoría porque consideramos que es muy útil aplicar una figura asimilable en el sentido que hay unos terceros especialistas e independientes que conozcan la ejecución del proyecto desde el primer momento, que puedan resolver una controversia de manera ágil. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un panel que se nombrará al inicio, 3 personas a instancias de la Cámara de Comercio de Medellín, donde esperamos que haya un abogado y por lo menos 2 técnicos, de manera tal que logren resolver las distintas controversias que se puedan presentar. Son decisiones vinculantes, es decir, el Tribunal de Arbitramiento no será una instancia, sino que solo en caso de violaciones procedimentales se podrá acudir al mismo. Y aquí algo muy importante en el manejo de los honorarios. El contrato incorpora una bolsa que los proponentes deberán tener en cuenta, es una bolsa de 1.000 millones de pesos, de las que se podrá ir sacando recursos para el pago de los amigables componedores en la medida en que se requieran, y se va a hacer una liquidación por etapas para determinar si este valor se utilizó o no, y en caso de no utilizarle será descontado de la retribución. Si no fuese, o más bien, si hubiese un problema en la decisión del amigable componedor, y ojo, esto es muy importante, no es una instancia adicional, no es que el que no esté de acuerdo pueda ir al Tribunal de Arbitramiento, sino que si se considera que hubo una violación del procedimiento amigable de composición o alguna nulidad en ese procedimiento, se podrá acudir al panel arbitral para que decida ahí sobre la existencia o no del fallo procedimental una nulidad, y en caso de determinar que efectivamente existió la nulidad o el fallo procedimental, tomará de fondo la decisión. Esta es la instancia, además de algunas otras elementos que el contrato describe que no son facultades del amigable componedor y que irán directamente. Esta sí es una lista, la lista A, es decir, la lista de los árbitros más especializados de la Cámara de Comercio de Medellín a instancias de la misma Cámara, y son obligaciones en derecho, y aquí aplica el reglamento de la Cámara para los honorarios, 50-50, y la parte vencida reembolsará al ganador. Al igual que en el contrato principal, en el contrato de interventoría también tenemos unos acuerdos de niveles de servicio. Son los niveles de servicio relacionados con tiempo y calidad que se establecen en los apéndices técnicos, el apéndice técnico 2 en particular, y donde ustedes encontrarán cuáles son las obligaciones principales en términos de nivel de servicio que deberán cumplir, personal, tiempos de entrega de informes, entre otros, y cuál es la deducción de la que serán responsables en caso de que alguno de esos niveles de servicio no sea cumplido. Tenemos entonces unas deducciones diarias sujetas al cumplimiento de los niveles de servicio que irán desde los 350.000 hasta los 7 millones de pesos y están categorizados los acuerdos de niveles de servicio del 1 al 5, a unos generales y unos muy específicos, como es el tema de no tener el personal mínimo disponible para cada una de las etapas.
El personal mínimo entendido como todo el que se requiera. Aquí hay un personal obligatorio, pero no es el único personal del contrato, sino que ustedes deberán contar con todo aquel que sea necesario para el cumplimiento de las actividades. No es entonces un contrato de suministro de personal ni mucho menos, sino que es un contrato por resultados igualmente. Tenemos una distribución de riesgos típica, digamos, de los contratos de interventoría, donde el privado asume los efectos económicos, digamos, de desarrollar sus labores y cualquier variación que esto le implique en costos de personal, en definición de cantidades de personal y demás recursos, donde tenemos unos riesgos más asociados a la fuerza mayor o a la imposibilidad de ejecución normal del contrato o una afectación de este contrato del contrato principal que les deje recursos ociosos. Esos riesgos estarán a cargo del metro. La variación de la utilidad derivado de la ejecución, por supuesto, a cargo del interventor, así como los riesgos regulatorios y riesgos adicionales que se puedan presentar en materia de fuerza mayor y que superen, digamos, ese costo ocioso que será el reconocimiento ante eventos eximentes de responsabilidad que establece el contrato. En materia de garantías y seguros, aquí tenemos de nuevo una estructura normal de seguros y garantías, con una etapa precontractual donde lo que tenemos es una garantía de seriedad de la propuesta, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual. En la etapa contractual, además de los salarios, y en la postcontractual tenemos calidad del servicio, así como el pago de salarios y prestaciones sociales. Entonces una garantía de seriedad de 16.000 millones de pesos con 6 meses de vigencia con las coberturas típicas, es decir, no suscribir el contrato, no ampliar la garantía, retirar la oferta o no otorgar para la suscripción del acta de inicio la garantía de cumplimiento. En cumplimiento tenemos unos valores diferenciales por cada una de las etapas, así como sus vigencias correspondientes a cada una de las etapas, y donde dependiendo del mecanismo de garantía podemos o no exigir plazos adicionales. Esto por los mecanismos de activación, entonces en las pólizas de seguro los plazos serán igual a las etapas y en el caso de garantías bancarias tendrán un sobreplazo que permita su activación. Con salarios y prestaciones hacemos lo mismo, lo diferenciamos para cada una de las etapas en cuanto a su vigencia, sus valores estimados y los mantenemos constantes. Y la calidad del servicio, los 5 años después de la finalización del contrato, por un 4% del valor estimado, del valor ejecutado del contrato, y una póliza de responsabilidad civil extracontractual para cubrir terceros que puedan ser afectados por la ejecución de las labores de inventoría, con unos límites globales de acuerdo con cada una de las etapas del contrato. Tenemos unas causales de terminación anticipada, estándar de mercado, la terminación por decisión de autoridad, por mutuo acuerdo, por la terminación del contrato principal y su liquidación, sea que esto ocurra de manera regular, es decir, por cumplimiento del objeto, o por terminación anticipada del contrato principal, por eventos de fuerza mayor, por declaratoria de incumplimiento grave, y una muy importante es por el agotamiento de los recursos. El presupuesto oficial está cubriendo los plazos espejo del contrato principal. ¿Qué puede suceder en este punto? Que alguna de las etapas o fases del contrato principal se alargara en el tiempo. Entonces, ahí como María Andrea les explicaba, sigue habiendo reconocimiento al interventor por ese mayor plazo, pero eso puede generar que la necesidad de recursos totales del contrato no sea suficiente. Ahí tenemos unos mecanismos de preaviso para que la interventoría avise el riesgo de agotamiento de los recursos y la empresa Metro pueda tomar las acciones necesarias para contar con dichos recursos. Lo que se hace es que se van utilizando, anticipando la utilización de recursos hasta su culminación y si es necesario se adicionan recursos al final del contrato o cuando digamos, haya riesgo de agotamiento. Acá le damos entonces la palabra al equipo de la empresa Metro.
Bueno, entonces, en cuanto al proceso de selección, lo primero es recordarles que la empresa se rige por su manual de contratación, ¿cierto? Entonces, la norma que le aplica a este proceso de selección es el manual de contratación de la empresa, normas civiles y comerciales y las reglas del de las condiciones generales y habilitantes que están publicadas, ¿cierto? No le aplica Ley 80. El proceso de selección se denomina solicitud pública de ofertas y digamos que comprende unos requisitos habilitantes, unos requisitos calificables, unos descuentos por horas inconclusas y unos criterios de desempate. En cuanto a los requisitos habilitantes, pues son condiciones que se verifican como cumple o no cumple, pasa o no pasa, ¿cierto? Y son de orden legal, técnico y financiero. En cuanto a los de orden legal, están referidos pues principalmente a las condiciones de existencia y representación del participante, del proponente. Entonces ahí pues van a presentar ustedes una carta con la que formalmente hacen entrega de su oferta y hacen una declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades. El certificado de existencia y representación legal, que recuerden debe estar actualizado. Y digamos que las autorizaciones que correspondan de acuerdo pues con su régimen empresarial. También se verifica allí la garantía de seriedad de la oferta y un formato de relacionamiento de proveedores, que es un formato que tiene información que la empresa verifica para efectos de lavado de activos. Vamos entonces con los requisitos de orden técnico. Buenos días para todos. Entonces, vamos a exponer los requisitos habilitantes de orden técnico. Me va a permitir leer textual estos requisitos para evitar interpretaciones. Para la experiencia general del oferente, el oferente deberá acreditar la ejecución en forma individual o en alguna forma asociativa de al menos 5 contratos cuyo objeto o alcance haya sido la interventoría o supervisión o dirección de construcción de infraestructura de sistemas de transporte de pasajeros, que incluya el montaje de sistemas electromecánicos, o la interventoría o supervisión o dirección para construcción de edificaciones tipo industrial, cuyo valor ejecutado de cada uno de estos contratos debe ser igual o superior a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes de Colombia, y al menos 2 de los contratos deberán tener un valor igual o superior a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes cada uno. Los contratos que se considerarán deben haber sido iniciados con posterioridad al 1 de enero del 2000. En cumplimiento de la ley, tenemos la regla especial para MIPYMES o emprendimiento de mujeres, a los que se les solicitará acreditar 4 contratos de los 5 mencionados anteriormente, pero en todo caso deben cumplir con las demás condiciones indicadas en el numeral anterior. Para la experiencia específica del oferente tenemos 3 literales. Para el A tenemos experiencia en interventoría de construcción de edificaciones y suministros electromecánicos. El oferente deberá acreditar 2 contratos iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2010, cuyo objeto o alcance haya sido la interventoría o supervisión o dirección durante la construcción de edificaciones de tipo industrial, donde cada uno de los contratos contenga al menos un edificio con un área mínima de 6.000 metros cuadrados, y en la que se incluyan la interventoría o supervisión o dirección del suministro y el montaje de equipos y sistemas electromecánicos. No se aceptarán para avalar la experiencia específica de contratos asociados a proyectos inmobiliarios, educativos, vacacionales o residenciales. El B, la experiencia en interventoría de diseño y o fabricación y realización de pruebas y suministro de material rodante y puesta en servicio de trenes.
Esta experiencia se deberá acreditar mediante contratos cuyo objeto o alcance haya contemplado la interventoría o supervisión o dirección de diseño y o fabricación y suministro y puesta en servicio de trenes de pasajeros que sumen un mínimo de 50 trenes tipo tranvía o tren tram o metro ligero o metro bidireccionales con ruedas de acero sobre riel para el transporte de pasajeros. Los contratos a través de los cuales se pretende acreditar el cumplimiento de este requisito deberán haber sido iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2000. C. Experiencia en interventoría, en fabricación y suministro, instalación e integración y puesta en servicio de los siguientes sistemas: vías férreas, alimentación eléctrica, señalización ferroviaria y el control de trenes en un mismo proyecto. Esta experiencia se deberá acreditar como mínimo en 2 contratos cuyo objeto o alcance incluya la interventoría de fabricación y suministro e instalación e integración y puesta en servicio de los siguientes sistemas: vías férreas, alimentación eléctrica, subestación y catenaria, señalización ferroviaria y el control de trenes en un mismo proyecto, y que se haya incluido vías férreas dobles o vía única para transporte de pasajeros, que sumen una longitud mínima de 15 kilómetros de vías férreas dobles o 30 kilómetros en única vía. Cada uno de los contratos debe acreditar longitud mínima de 5 kilómetros de vías férreas dobles o 10 kilómetros en vía única. Los contratos a través de los cuales se pretende acreditar el cumplimiento de este requisito deberán haber sido iniciados con posterioridad al 1 de enero del 2005. Reglas para todo el requisito de experiencia. Se admiten figuras asociativas, se valida con el 25% de participación. Se admite invocación de méritos. Creo que ahí estaba mal en la presentación. Y tenemos un personal mínimo para validación, un personal habilitante. Para participar en el proceso de selección, el oferente deberá contar desde este momento y presentar con su propuesta el siguiente personal: profesional que ejercerá el rol de director general de interventoría, que cuente con los estudios de experiencia indicados en el apéndice 11, personal de interventoría. El personal restante exigido en el apéndice 11 que no haya sido objeto validado en esta etapa de selección se verificará al momento del inicio del contrato y durante su ejecución. En este punto hacemos una salvedad, y es que en los próximos días la empresa estará publicando un documento modificatorio por medio del cual se dará aclaración a algunos términos que nos han preguntado por medio de la plataforma AdPros para dar mayor claridad a los requisitos. Listo. En los requisitos de orden financiero, aquí es importante mencionar que se acreditan con los estados financieros auditados del 2021 o la última vigencia o el último corte que corresponda al país de incorporación. Simplemente acá pues hay unos requisitos mínimos. El índice de liquidez debe ser mayor o igual a 1.5, el nivel de endeudamiento menor o igual a 0.7, la cobertura de intereses mayor o igual a 1.5, el capital de trabajo tiene que ser mayor o igual al 5% del presupuesto oficial en pesos constantes. Aquí tendría que hacerse la actualización para poderlo comparar con el presupuesto oficial. La rentabilidad del patrimonio y del activo correspondientemente tiene que ser positiva. Entonces, entrando a los criterios de evaluación, tenemos 60 puntos para el personal, 20 puntos para la oferta económica y 20 puntos para el apoyo a la industria nacional, además de punto 25 para el cumplimiento de la norma de emprendimiento de mujeres. En materia de personal, y esto es muy importante, en esta etapa del proceso solo van a ser validados 4 profesionales. El director será un criterio habilitante,
ese no puntúa, es un criterio habilitante, pasa o no pasa. Si no se cumple, la oferta pues no será admisible. Y tenemos 3 profesionales, cada uno para puntuar 20 puntos, que es el jefe de infraestructura, el jefe de interfaces y el coordinador de sistemas. En el apéndice técnico 11 hay un listado de personal que se requiere para el proyecto, pero de ellos solo estos 4 serán objeto de revisión o evaluación durante esta etapa. Los demás profesionales se evaluarán de acuerdo con las reglas del contrato en el momento en que se requieren. Es muy importante, no deben traernos todo el listado de personal, sino únicamente estos 4, cumpliendo cada uno con los requisitos que se establece en el apéndice 11. Tenemos una propuesta económica, tenemos 2 fórmulas de evaluación, dependiendo de la TRM para la evaluación, se podrá hacer o por media aritmética con presupuesto oficial o por media aritmética baja, y se evaluará con puntajes descendientes por cercanía con la media que sea seleccionada. En el apoyo a la industria nacional, entonces tenemos que hay 2 criterios, uno la nacionalidad más la oferta de personal, de ser por lo menos el 80% del personal nacional, y para aquellos extranjeros que no tengan trato nacional, entonces se podrá otorgar hasta 15 puntos, dependiendo de la oferta de vinculación de personal que hagan. Si es mayor al 80, tendrán derecho a dicho puntaje, y en las figuras asociativas, pues dependerá de la conformación de las mismas, como se establecen las reglas en los términos de referencia. Y tendrán la reducción de ley si alguno de los proponentes o miembros de las estructuras plurales se encontrará reportado en el boletín de obras inconclusas por obras inconclusas, entonces será rebajado su puntaje en... Si llegara a existir empate, una vez cumplidos todos los criterios de calificación, entonces pasaríamos en orden descendente a los distintos criterios, empezando por el de industria nacional, el mujeres cabeza de familia o víctimas de maltrato, discapacitados, adulto mayor, y en orden descendente todos los criterios que se vienen estableciendo, hasta la regla número 2, y es que si todos empataran en los 11 criterios que se tienen establecidos, pues nos iríamos a un sorteo por balotas para determinar cuál es el proponente adjudicatario del proceso. Un comentario adicional a lo que estaba diciendo Álvaro sobre los criterios de desempate es que recuerden que si quieren hacer valer algún factor de desempate, deben adjuntarlo con la propuesta. O sea, no hay ningún otro momento en que vayamos a requerirles que acrediten esas condiciones. Entonces, si tienen alguna de esas condiciones que están en los criterios de desempate, en el momento de presentar la oferta lo deben adjuntar para que en caso de que existiera ese desempate, pues se apliquen los documentos que acrediten esa condición. Listo. Ya entonces, volviendo al cronograma, ustedes en la plataforma AdPros van a ver solamente unas fechas específicas, que son la fecha límite para presentar consultas y la fecha límite para presentar ofertas. Los demás términos están descritos no con fechas fijas, sino con días hábiles en las condiciones habilitantes, ¿cierto? Entonces, a partir de esas fechas o de esos días hábiles, pues ustedes podrán encontrar los momentos en que la empresa se va a pronunciar sobre cada etapa o actividad. Entonces, en las condiciones habilitantes ustedes van a ver, por ejemplo, que la empresa tiene como fecha límite para responder las consultas que se reciban dentro de la oportunidad establecida 3 días hábiles antes del cierre del proceso. La presentación de oferta tiene una fecha fija actual de 4 de julio del 2022.
La verificación de requisitos habilitantes tiene un término de días hábiles, lo mismo. Entonces, en la medida en que las fechas fijas pues se moverán las otras fechas, pero siempre tendrán ustedes como referente esos días hábiles para establecer las actividades. Entonces, las personas que nos han estado preguntando por el cronograma, pues pueden, digamos que conocer las fechas de las etapas a partir de esos plazos, que repito, están en las condiciones habilitantes y de evaluación que están publicadas. La empresa tiene 8 días hábiles para responder las observaciones de los oferentes al informe de evaluación. Los oferentes tienen 4 días para estudiar el informe que se publique. Respecto del informe, pueden notar ustedes que está dividido en 2 etapas. En una primera etapa vamos a hacer la verificación de requisitos habilitantes. Y se publicará el resultado, se dará la oportunidad en esos 4 días para que hagan las observaciones y se publicará pues un informe definitivo en cuanto a la habilitación. Los oferentes que queden habilitados serán los que pasen a la etapa de calificación, ¿cierto? Los demás serán rechazados. Y la oferta, el informe de evaluación de los criterios de calificación también tiene su respectivo traslado de 4 días hábiles y posteriormente de esos 4 días hábiles que tienen los oferentes para hacer las observaciones a ese informe, la empresa pues dará las respuestas a esas observaciones que hayan formulado. Gracias, Catalina. Ahora vamos a proceder a presentarles los documentos, cómo pueden consultarlos que están vinculados con el contrato principal. Porque obviamente hay unas obligaciones que están enmarcadas aquí en este proceso del contrato principal, que es importante que ustedes puedan acceder y conocer de cara a esa documentación técnica y especificaciones, que es lo que define este contrato. Entonces, vamos a poder presentarles cómo pueden consultar la información. Rey, adelante. Gracias. Sí, muy buenos días. Como lo decía Alexander, les recuerdo que la interacción se da a través de la plataforma AdPros, donde se pueden enviar mensajes y presentar la oferta. Sin embargo, como estos procesos son públicos, también se tienen disponibles en la página web del Metro de Medellín. Entonces, entrando a www.metroemedellin.gov.co, nos dirigimos a la opción Proveedores y Contratistas. De allí se despliega esta vista donde se encuentran los procesos que actualmente tiene publicada la empresa y algunos procesos anteriores. Este está catalogado en los procesos actuales. Dando clic en procesos actuales, encontramos el buscador. Es muy importante tener los códigos del proceso de interventoría y el proceso del contrato principal. Este último está asignado el código 4396. Si le damos buscar, se despliega un cajoncito más abajo con la información del proceso. Vamos a darle acá. Acá se encuentra entonces el radicado 4396, es el contrato de obra pública bajo la modalidad de llave en mano del proceso principal del Metro de la 80. Si ingresamos a la información de este proceso, entonces nos encontramos lo que son los requisitos habilitantes y de evaluación, todos los documentos técnicos, los documentos financieros y la minuta del contrato del proceso del contrato principal. Disculpen. Entonces es muy importante en este proceso de interventoría que se acceda a toda esta información y conozcan las condiciones y las obligaciones del contratista que será objeto de interventoría. Muchas gracias. Gracias, Rey. Bueno, ahora ya pasamos al break para ya empezar a hacer ya los análisis ya de cara pues a las preguntas que ustedes hayan generado en esta primera parte de la mañana. Yo no sé si ya de pronto les recogieron las preguntas, sino aquí estaremos recogiendo las preguntas que ustedes puedan tener y durante el break ya pasaremos luego a un segundo bloque donde estaremos dando respuesta a algunas de las preguntas en esta reunión y otras obviamente ya las haremos como parte del proceso en la plataforma AdPros. Muchas gracias. Para ya pues paso a responder algunas de las preguntas que fueron formuladas tanto por la plataforma virtual como de forma presencial.
Entonces, vamos a proceder a leer las que, digamos, que van a responder en este momento y ya pues las demás estarán publicadas en su momento en la plataforma del proceso. Adelante, entonces, le doy la palabra a Álvaro para que podamos iniciar. Entonces, se solicita a la entidad suministrar un glosario en donde se especifiquen algunos términos. Vamos a revisar el glosario efectivamente existente y vamos a incluir, mediante documento modificatorio, algunos términos adicionales que nos han solicitado tanto hoy como por la plataforma. Se nos pregunta si los líderes deben acreditar experiencia general y específica o cualquiera de las dos. Para ser líder, las reglas que tienen que acreditar experiencia puede ser general, específica y o ambas dependiendo de la conformación de cada estructura plural. Se nos pregunta si es posible que una hoja de vida sea presentada por diferentes oferentes. Efectivamente, no tenemos limitación en ese sentido. Los 4 profesionales que son motivo de evaluación o calificación en esta etapa podrán ser utilizados por más de un proponente. Se nos pide que pongamos a disposición la versión final del contrato de crédito, los CDPs y distintas resoluciones. Con lo referente al contrato de crédito, el mismo está cargado en el cuarto de datos del proceso y los demás documentos son igualmente públicos. Se nos pregunta, sí, en el cuarto de datos del contrato principal. Se nos pregunta si las compañías que han participado como asesores, consultores o diseñadores en fases previas están incursos en conflicto de interés. En la versión final de los términos de condiciones se aclaró cuáles son los contratos que generan conflicto de interés para efectos de este proceso. Se nos solicita la ampliación del plazo para la presentación de las ofertas. Esto será efectivamente modificado mediante documento modificatorio. Y se nos pregunta por el plazo de liquidación del contrato principal. Tiene un plazo de liquidación máximo de 6 meses. Se nos pregunta si en caso de presentar una oferta, no, perdón, que esto es de datos. Sí, sí. Respecto de los plazos de ejecución del contrato, entonces como lo poníamos en la presentación, hay un plazo inicial que corre, que es indeterminado, que corre entre la firma del acta de inicio y la firma del acta de inicio del contrato principal. A partir de ahí los plazos estimados son los plazos que les mostramos en la presentación de cada una de las etapas y el plazo final de liquidación del contrato principal de 6 meses. También hay otra pregunta que se repite varias veces y es cómo se presenta una oferta en AdPros cuando se trata de una figura asociativa. En ese caso, uno solo de los integrantes de la figura asociativa carga los documentos en AdPros de todos los demás integrantes, ¿cierto? Entonces, solo uno se registra y ese que se registra es el que carga los documentos incluyendo la oferta. Eso sería... En términos de los requisitos habilitantes financieros, preguntan si no se cumple con el indicador de cobertura de intereses, ¿es motivo de descalificación? Y la respuesta es sí. Si se incumple cualquier requisito habilitante, pues se descalifica la oferta. Entonces, este o cualquier otro indicador, sí. Bueno, entonces estas serían todas las respuestas que les entregaríamos en esta reunión. Las demás preguntas que se formularon les responderemos vía plataforma. También observamos que nos están repitiendo las preguntas. Hay unas preguntas que ya habían sido formuladas vía
AdPros y que se formularan nuevamente en esta reunión informativa. Como ya están identificadas y registradas, por eso les daremos respuesta en el segundo paquete de respuestas. Recuerden que ya hay un paquete de respuestas publicado y que en ese paquete de respuestas les indicamos que íbamos a dar periódicamente respuestas a las preguntas que se fueran recibiendo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer varios paquetes hasta llegar a la fecha límite de respuestas. Muchas gracias a todos por la participación.